Buen día, profesor. Mi nombre es Montserrat Rivera González y soy alumna del grupo 9LGN2. Y bien, el tema de esta segunda tarea del tercer parcial es la recolección de datos, que corresponde a la segunda etapa de la consultoría. Y bien, para empezar, tenemos que esta etapa se divide en dos subetapas, que es la definición de hechos necesarios y las fuentes y formas de obtener datos. Y bien, para empezar, la definición de hechos necesarios se divide en seis temas, que son la primera, el plan para la recopilación de datos. Este trata de determinar de manera exacta qué es lo que se requiere, la información que se va a necesitar para llevar a cabo el proceso de consultoría, donde los consultores aplicarán el servicio de selectividad y sobre todo deben tener conocimiento de que se necesita mucha información, pero no excesiva, pues de ser así resultaría imposible de manejarla. También es importante considerar el costo de reunir esos datos, ya que por eso se está estableciendo este plan especial, y si no se consideran, eh, será una desventaja para este proceso. Posteriormente se tiene lo que es el contenido de datos. Este trata sobre todo que un consultor debe de saber los tipos de datos que, aunque aparentemente sean idénticos, sabe que hay alguna diferencia. Esto solo lo tienen los consultores profesionales y sobre todo deben de aprender a diferenciar la terminología de la industria a la que pertenecen para no confundirse. Después se tiene lo que es el grado de detalle. El grado de detalle será superior al que se necesita con respecto en datos preliminares del diagnóstico, es decir, aquí se necesita estudiar detalladamente la información sobre determinadas personas o actitudes que tienen estas personas ante cierto problema, ya que esto será de gran ayuda para encontrar una solución óptima. Posteriormente se tiene lo que son los periodos. El periodo debe de ser lo suficientemente largo para determinar un ritmo estable de la actividad, indicar índices de crecimiento o disminución y revelar las fluctuaciones de la actividad debidas a variaciones estacionales o ciclos económicos. Esta elección del periodo debe de tener en cuenta la disponibilidad de registros y sobre todo el pasado y los cambios que se puedan generar en un futuro. Posteriormente se tiene lo que son los aspectos abarcados, es decir, toda la información, ya sea total o seleccionar solo un conjunto. Esto lo va a determinar el consultor. Toda la información que se vaya a necesitar para dar solución al problema. Después se tiene lo que es la organización y la tabulación de datos. En este apartado se encuentran diferentes tipos de clasificaciones. El objetivo de hacer esto es que nos dará la ventaja de ordenarlos y archivarlos para después recuperar la información. Después tenemos lo que son las fuentes y formas de obtener información, que son fuentes de los datos, ya sea a través de internet, de libros. Regularmente no recurrir a formas indirectas, ya que no son confiables. Otra es la recuperación de los datos registrados, que es lo que nos facilita en la subetapa anterior, ya que si se necesita un dato se va a buscar en el archivo únicamente. Posteriormente se tiene lo que son los registros especiales, que es cuando algo realmente nos interesa, y por eso se tiene un archivo de datos. Después se tiene lo que es la observación. Mediante esta observación se puede obtener diferentes datos, ya sea observando actitudes, observando el entorno de la empresa, etcétera. Posteriormente se tienen lo que son los informes especiales. Estos se hacen en base a la observación y a los registros especiales. Estos, ya que se pueden creer que son importantes. Los cuestionarios que se tienen que formular de manera cuidadosa, y antes de planearlo el consultor debe decidir qué información desea obtener, cómo se utilizará, cómo se resumirá y clasificarán las respuestas de este cuestionario. Otra forma de obtener es a través de entrevistas, que suelen ser amplias, donde se pretende obtener los datos, a quién se va a entrevistar, el momento de la entrevista, dónde reunirse y cómo actuar ante esta entrevista.
Posteriormente se tiene lo que son las reuniones para la recopilación de datos. Este es disponer de una reunión especial para obtener datos relativos al problema del objeto de estudio. Se debe actuar con prudencia para poder pasar a examinar otras situaciones en general y en detalle antes de reunir datos. Posteriormente se tienen las dos últimas, que es la actitud de los empleados. Esto va a ser un factor clave, ya que de esto depende la productividad de la empresa, de la organización que es nuestro cliente. Y posteriormente se tiene lo que son las estimaciones, donde se va a estimar la calidad de los datos obtenidos y así poder buscar alguna solución para el problema que se detectó en la primera etapa, que fue en el diagnóstico.